Acompáñame con sus palmas así. Más allá de lo que pueda, yo soy.
Señor. Hoy te alabamos, Rey de Reyes. Te exaltamos hoy, mañana, siempre. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos y adore al Señor. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel. Buenas noches, amados hermanos. En esta noche estamos aquí para compartirles a ustedes una palabra que el Señor nos ha dado para llenar nuestro corazón, para darnos paz y sobre todo edificarnos. En este momento pues vamos a disponernos a orar para recibir la palabra del Señor. Bueno, entonces comenzamos. Señor Jesús, Padre Santo, en esta noche te damos gracias, Rey, porque, Señor amado, tú nos permites, Dios, estar en este lugar, Dios. Nos permite, Señor, compartir un tiempo contigo, Señor, un tiempo especial, un tiempo, Señor, en que tú, amado Dios, hablas a nuestras vidas y llenas nuestro corazón, Dios. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias porque podemos compartir también este espacio en familia, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú, Señor, eres el que guía, Señor, este espacio, Señor, para que seas tú llenando los corazones, redarguyéndonos y llenándonos día a día de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, ponemos, Señor, la palabra, Señor, que tú pusiste en nuestro corazón en tus manos, Dios, para que seas tú, Señor, llenando cada vida en este momento, que expongas, Señor, por favor, cada corazón, Dios, para que busque, Señor, y entienda lo que tú quieres hablar. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, entonces la palabra que hoy vamos a hablar se encuentra en Efesios 1, versículo 3 al 4, y perdón, el 14. Entonces, pues recordando nuevamente, vamos a leer Efesios 1, del versículo 3 al versículo 14, y dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Buenas noches, mis amados hermanos. Hoy queremos compartirle acerca de esta palabra que Dios pues ha puesto en nuestro corazón para su hermoso pueblo. Esta palabra
viene dada por Dios, pensando, digamos, nosotros pensamos en lo que es el proyecto de Dios para nuestras vidas, cómo Dios nos proyecta a nosotros como personas. Empezamos que Dios nos proyecta a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía un plan para nosotros, Dios ya nos había proyectado a nosotros. Dice acá, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió sin nosotros merecerlo. No fue que, en Juan dice, no fue que Dios nos escogió, o sea, no fue que nosotros escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Desde ahí, Él ya tenía todo planeado con el ser humano desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la enseñanza pues tiene como título el propósito de la proyección de Dios, que vemos que antes de la fundación del mundo ya estábamos en el proyecto de Dios, ya Dios nos estaba proyectando. Pero ¿para qué o con qué fin Dios nos empieza a proyectar a nosotros? ¿Cuál es el fin de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la humanidad? ¿Quiere hacer con nosotros? Primero, dice, primer objetivo de Dios, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el primer objetivo de Dios. O sea que una persona que está practicando el pecado no obtiene esta bendición, porque este texto explica lo que son las bendiciones espirituales de Dios. Esto hace parte de la primera bendición, un espíritu en nuestro ser santo y sin mancha delante de los ojos de Dios. Primer objetivo, primer fin. Entonces Dios nos escogió con este fin, de que nosotros seamos santos y sin mancha. Dios nos proyectó a nosotros seres santos, seres de luz, seres sin mancha. Segundo punto, nos predestinó. Esto quiere decir que nosotros Dios tenía un plan con nosotros, ¿sí? Para ser sus hijos. Nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. Dios nos adoptó como sus hijos. Qué más lindo nosotros pensar en que Dios nos escogió primero, luego nos adoptó como sus hijos y nosotros ya no somos hijos del mundo, sino somos hijos de Dios. Ya no somos hijos del viejo hombre, sino somos hijos del nuevo hombre, los hijos de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice su palabra. Dios nos escogió y según su voluntad, ¿sí? Para alabanza de su gloria, que es el tercer punto en donde nosotros vamos teniendo en cuenta que la adoración a Dios es un fundamento en la vida del cristiano. Nosotros nos rendimos a Él, ¿sí? Nos humillamos delante de Dios, porque al ser escogidos, al ser adoptados como sus hijos, nosotros lo único que podemos hacer
es alabarlo, honrarlo, porque dice su palabra que para alabanza de la gloria de su gracia. Según su voluntad, nosotros fuimos aceptados por Él, fuimos perdonados, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos limpiados. La sabiduría, la inteligencia nos fue dada por Dios en el momento de que fuimos aceptados, sin nosotros merecerlo. Y en Él tenemos un beneficio, una bendición, que es la herencia. La herencia que Dios nos dio, ¿sí? Como garantía de todo lo que anteriormente mencionamos. Efesios. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dese cuenta, mis amados hermanos, que antes de que se hicieran todas las cosas, Dios ya nos tenía a nosotros predestinados, y no nos iba a dejar solos. Como al pueblo de Israel, ¿sí?, les prometió que los sacaría del desierto, y ellos anduvieron, ¿sí?, en queja, murmuración, y no llegaban a la tierra prometida, ¿sí? Asimismo, ¿sí?, nos pasa a nosotros cualquier número de veces en la vida, que nosotros vamos, caminamos, andamos, pero vivimos nuestra vida llenos de inseguridad, temor, amargura, sin confiar en Dios. Y esto hace que nosotros estemos dando vueltas y vueltas y no veamos el propósito que realmente Dios tiene, porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos que seamos bendecidos de una vez. Pero nos hemos quedado dando vueltas por nuestra propia ceguera, terquedad, y no hemos llegado al fin, a la proyección que Dios tiene con nosotros en nuestra vida. Esa proyección, ese fin, es nada más y nada menos de lo que muchos llamamos la patria celestial. Llegar al reino de Dios, estar allí junto a la presencia del Señor, estar caminando con nuestro Señor Jesucristo, estar llenos de Él en todo momento, en donde ya no hay fallas, en donde ya no habrá por qué preocuparnos. Todos deseamos ir allí, pero antes tenemos que entender aquí que necesitamos un nuevo hombre, que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Necesitamos apartarnos del pecado, porque Dios nos llama a la santidad. Dios quiere que nosotros seamos santos y sin mancha. Dios quiere que nosotros, ya cuando dejemos el viejo hombre, la mancha, el pecado, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en hijos suyos. Ya somos adoptados hijos suyos. Como dice la carta en Hebreos, que nos adoptó como sus hijos. Nos hizo partícipes de su gracia. Dios quiere eso. Dios quiere, adicional, que después de esto no es para la gloria de nosotros, no es para que nosotros nos gloriemos, sino para la gloria de su gracia. Todo esto es una cadena. Dios nos da su santidad, nos imparte su santidad. Si nosotros nos disponemos, nos hace hijos suyos, nos hace aceptos a su gracia, a su perdón, a su bondad, a su majestad, y luego nos dice que todo esto es para la gloria de su gracia, para estar
eh, siempre alabándole, glorificándole, exaltándolo, porque pues Él es el todo. Luego llega lo que hablaba antes de comenzar, lo del pueblo de Israel cuando estuvo andando, que hablaba de una herencia, de esta herencia que es el sello del Espíritu Santo. La herencia son las arras, la garantía que Él nos deja aquí en la tierra, ¿sí? Que nos va a ayudar, que nos va a consolar, que nos va a enseñar, que nos va a instruir. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia es el que nos va a dirigir. Es la garantía que nosotros tenemos, es la garantía de que nosotros cuando vamos a llegar allá, Jesucristo va a ser levantado, va a ser exaltado, va a ser glorificado y nosotros llenos del Espíritu Santo vamos a adorarlo y vamos a agradecerle por todo lo que Dios hizo por nosotros. La proyección, cómo Dios nos proyectó a nosotros desde el principio y hasta el fin. Siempre Dios anduvo con nosotros y nosotros tenemos que entender que somos sus hijos. Dice, como Dios nos adoptó, se firmó un acuerdo, hubo un contrato. Entonces Dios nos adoptó sus hijos, llenó en el cielo un documento en donde donde Dios lo firmó y se hizo cargo de nosotros como hijos suyos, nos adoptó y dice acá que colocó un sello, ¿sí? Ese sello es el Espíritu Santo, de que nosotros realmente somos hijos de Dios. Termina diciendo lo siguiente: y habiendo creído, solamente los que creyeron, ¿sí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes? Solo los que creímos en Cristo, solo los que estuvimos juiciosos, dedicados a Dios, con toda la pasión, buscándolo de corazón y predicando la palabra de verdad y aplicando la palabra de verdad. Solamente habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El fin es muy bonito. A los que perseveran, a los que siguen adelante, seguimos buscando, seguimos animándonos cada día a buscar más de la presencia de Dios, sin cansarnos, a pesar de que se nos presenten dificultades y problemas. Nuestra proyección siempre debe ser la patria celestial, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos tener que tenemos la garantía, o sea, no tenemos a alguien que nos está mintiendo, tenemos a un Dios que nos está garantizando el cielo, nos está garantizando la vida eterna y no una vida llena de sufrimiento, sino una vida llena de felicidad, gozo, paz, el fruto completo de su Santo Espíritu. Entonces, esta palabra a mí personalmente me animó, me proyectó, me focalizó un poco más a lo que Dios quiere para mi vida, para mi familia, mi esposa, mi hijo, y pienso que nosotros debemos proyectarnos así como Dios se proyectó con nosotros. Debemos que nuestra proyección, nuestra vida vaya enrumbada hacia la patria celestial, hacia la tierra prometida, a donde Dios nos quiere llevar. Muchas gracias, mis amados hermanos, y pues vamos a terminar con una oración. Padre celestial, gracias te damos, Señor Dios, por tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra, Dios, nos abre los ojos, Dios, para mirar, Dios, cuál es el camino que debemos andar y hasta dónde debemos llegar, Señor. Hacia lo que tú nos quisiste dar a conocer, Señor, en esta palabra, Dios. Tú, Padre, nos proyectas, Señor, a ver, Dios,
lo que afuera en el mundo no encontramos, Dios. Tú nos das a conocer tu palabra y queremos, Dios, agradecerte por mostrarnos en esta noche tu palabra, Señor Dios. Queremos, Señor, agradecerte, Padre Celestial, porque tú nos adoptaste como tus hijos, Señor. Nos diste, Señor, Dios Todopoderoso, esa bendición espiritual, Dios, de proyectarnos, Dios, como tus hijos, de adoptarnos como tus hijos. Tenemos el sello, Dios, de que somos tus hijos, Padre Celestial. Gracias, amado Rey, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es grande con nosotros, Padre. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor. Bendice, Señor, en esta noche a cada persona, Señor, que está aquí, Señor, que está escuchando, Padre, tu propósito, lo que tú, Dios, tienes para nosotros, Señor. Que podamos ver cada uno de nosotros, Dios, todos los planes tan hermosos que tú tienes en nuestra vida, Señor. Que podamos entender, Señor, que debemos ser siervos sin mancha, sin pecado, Dios. Que podamos entender lo que es la bendición de ser tu hijo, Padre. De que tú nos adoptaste, Dios. De que tú firmaste, Señor, allí que nos adoptabas y que no nos ibas a dejar. Gracias, Padre Celestial. Queremos llegar, Señor, a esa patria celestial, Señor. Queremos llegar, Dios del cielo, a tu bendita presencia, Señor. Santos, sin manchas, Señor. Y llevando tu palabra, Dios, a donde tú, Padre, la quieras llevar. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Amén, amén y amén.